para el receptor RUNX. Lo que hace este receptor RUNX, que está presente solamente en algunos osteoblastos, es permitir su transformación, su capacidad de almacenamiento de hidroxiapatita. O sea, no todos los osteoblastos, ¿sí?, van a poder almacenar hidroxiapatita. Son aquellos que tienen el receptor RUNX. Por eso, cuando se hace experimentalmente en animalitos, se bloquea este receptor, los ratones forman hueso cartilaginoso nada más, pero son incapaces de que este cartílago se pueda osificar. ¿Ya? Ahora, los osteoclastos se originan, hemos dicho, de monocitos. ¿Sí? Pero ¿qué sucede acá? Los osteoblastos y los osteocitos tienen un activador ¿de qué? Del receptor RAF. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, osteoblastos, linfocitos tienen un activador del receptor RAF. Pero solamente, ¿no es cierto?, los monocitos que tienen el receptor para este activador se van a poder diferenciar en osteoblastos. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, lo hemos dicho, que los osteoclastos derivan de los monocitos. Hay monocitos que tienen este receptor Rankel, hay otros que no lo tienen, y cuando los osteoblastos y los linfocitos que tienen el activador se unen a los monocitos que presentan este receptor, estos monocitos sí se van a diferenciar con los osteoblastos. Los osteoblastos forman hueso, los osteoclastos resorben hueso. Hasta ahí vamos. ¿Ya? Ahora, siempre hay un equilibrio, ¿no es cierto? Porque así como hay sustancias que favorecen esta diferenciación, también hay sustancias como la osteoprotegerina, que precisamente bloquea el receptor Rankel, ¿no es cierto?, creando un equilibrio de modo que no se formen demasiados osteoclastos que, por decirlo así, te recoman el hueso. Es un mecanismo de protección. Hay un equilibrio, entonces, entre la activación del Rankel, sí, y su activación con la osteoprotegerina, para que no haya una proliferación de osteoclastos que te resorban excesivamente el hueso, ¿no? Y eso te puede llevar a hipercalcia. ¿Preguntas hasta ahí? Ahora, recordar también desde el punto de vista biológico que el hueso se forma por una osteogénesis endocondral, es decir, a partir del cartílago, en la etapa fetal, y algunos huesos del cráneo, de los maxilares y de la clavícula se forman por una osificación intramembranosa, ¿sí? Es decir, a partir de células mesenchymáticas. ¿Qué recordar del hueso? Este es un hueso largo. El hueso largo tiene dos extremos que vienen a ser las epífisis, ¿no es cierto? Y una parte central que viene a ser la diáfisis. Y entre las epífisis y la diáfisis, esta lámina epifisiaria o cartílago de crecimiento, que es donde actúa principalmente la hormona de crecimiento y el IGF-1, ¿sí? Y que cuando ya se osifica completamente esta lámina epifisiaria, es cuando cesa el crecimiento lineal del niño. ¿Ya? También recordar que hay una cavidad medular, ¿sí? Y hay una membrana vascularizada e inervada que viene a ser el periósteo. Hasta ahí todo, ¿no? Ayala, ¿cuáles son las funciones del hueso? Que recuerdo, de la época del colegio, funciones del hueso. Una función del hueso. ¿Ah? Soporte. Marcelo, una función del hueso. Protección de órganos vitales. Alfaro. Hematopoyética. Mesa. Locomoción. ¿Ya? Entonces, así vamos, sí. La parte del hueso es esta. ¿Ya? ¿Qué más podemos recordar? Entonces, ahora, hueso para ahí.
Tenemos los ostionas, que son las unidades funcionales, hemos hablado de la osificación intramembranosa. Acá. Osteoblastos, formación, osteoclastos, resorción. Entonces vamos a hablar de del famoso proceso de remodelamiento. Al inicio de la clase habíamos dicho que hay un depósito de calcio de utilización rápida, ¿no es cierto?, pequeño, que es utilizado principalmente para todos estos procesos fisiológicos, transmisión sináptica, pero había un depósito mucho más grande de calcio en los huesos, de recambio lento, que era utilizado para la remodelación ósea. ¿Ya? La remodelación ósea me hace la formación de nuevo hueso. Entonces, como vemos acá, ¿sí?, este es un osteoclasto, y este osteoclasto, por medio de estas proteínas llamadas integrinas, se va a unir al hueso, ¿sí?, en forma firme. Y toda la extensión del osteoclasto que queda unido a la membrana del hueso se llama zona de sellado. ¿Sí? Vamos a hablar de la remodelación. Entonces, vamos a ver, la remodelación es un proceso activo que se da desde el inicio de la vida. Por ejemplo, en los niños, la remodelación ósea dura aproximadamente 100 días, ¿sí? En los niños se remodela el 100% del hueso al año, y en los adultos se remodela el 15%. ¿Ya? Entonces vamos a ver que es un fenómeno local, es decir, se produce por partes en el hueso, formando unidades osteoremodeladoras, y vamos a ver cómo acá el osteoclasto se une al hueso por medio de las integrinas, formando esta zona de sellado, e inmediatamente este osteoclasto comienza a secretar principalmente, ¿qué cosa? Ácido clorhídrico y proteasas. ¿Sí? Segrega el ácido clorhídrico para degradar la hidroxiapatita y secreta las proteasas para degradar el colágeno. ¿Sí? Y todos los productos de esta matriz que va siendo degradada son incorporadas, ¿no es cierto?, al osteoclasto para ser llevadas ¿hacia dónde? Hacia el espacio intersticial. Así ocurre el remodelado. Está a cargo de los osteoclastos, que son los que resorben el hueso, ¿no es cierto? Y lógicamente luego viene la actividad del osteoblasto para regenerar. Pregunto, habíamos dicho que la principal hormona hipercalcemiante era Soto. ¿Cuál era la principal hormona hipercalcemiante? Ahorita acabamos de decir la principal hormona hipercalcemiante. García, la principal hormona hipercalcemiante, ¿cuál es la principal hormona que eleva los niveles de calcio? Coma. Fuerte. No. Romaní. ¿Cuál es? La paratormona. ¿Y cuál sería la principal hormona hipocalcemiante? Hipocalcemiante. A ver, Ferrer, la principal hormona hipocalcemiante. ¿Ah? Calcitonina, ¿no? Pero no es así, ¿no? Hemos dicho, o sea, teóricamente, pero la evidencia demuestra que no es así por los temas, ¿no es cierto?, del cáncer medular. Entonces sigo preguntando. Vargas, ¿qué es la osteoporosis? ¿Qué bien tú entendió qué es la osteoporosis? ¿Ah? Ya, ¿qué es la osteoporosis? Es la disminución de la densidad ósea. ¿En quién es más frecuente la osteoporosis? ¿En los varones o en las mujeres?
¿En quién es más frecuente la osteoporosis? ¿Hombres o mujeres? Dejen la carrera. Mujeres. Vamos avanzando. Valdera. ¿Es más frecuente en mujeres a cualquier edad? No, cuando ya son mayores de edad. Cuando son posmenopáusicas, ¿no es cierto? ¿Por qué? A ver. Voy a llamar a todos, creo. Rodríguez, ¿por qué? ¿Por qué es más frecuente tú crees la osteoporosis en mujeres posmenopáusicas? Porque disminuye la producción de estrógeno, claro, ¿no es cierto? La menopausia es un estado de hipoestrogenesia. ¿Y por qué crees que si disminuyen los estrógenos hay mayor osteoporosis? ¿Qué como mujeres deben saber? Porque los estrógenos inhiben, ¿no es cierto?, determinadas citocinas que estimulan a los osteoclastos. ¿Sí? Entonces, si bajan los niveles de los estrógenos, disminuye la inhibición de los osteoclastos y hay mayor cantidad de resorción ósea y por ende la densidad ósea disminuye. ¿Y cuál crees tú, Manrique, que sería el principal estímulo para el remodelamiento óseo? Para este proceso que dura 100 días, que es el recambio de hueso, ¿cuál crees tú que es el principal estímulo? ¿Fuerte? ¿Ah? La hormona de crecimiento. ¿Tú qué dices, Jonas? Balcázar, ¿tú qué dices? Las fuerzas de tracción y las fuerzas de gravedad aplicadas sobre el hueso, en otras palabras, el ejercicio, la resistencia, que es el principal estímulo para el remodelamiento. Entonces, de ahí la importancia del ejercicio, sobre todo de fuerza, en las mujeres hasta los 35 años, ¿no? Porque después de los 35 años ya comienza la disminución de la densidad ósea. Entonces, hacer ejercicio desde ahora. Todos tienen sus plusos contras. Las que son muy flaquitas tienen mayor riesgo de osteoporosis, pero menos riesgo cardiovascular. Las que son gorditas tienen menos osteoporosis, pero más riesgo cardiovascular. El tema es buscar un equilibrio, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Preguntas de insulina, alguna pregunta de calcio, preguntas. Preguntas. ¿Qué? La hormona, claro, la principal hormona hipocalciñante son los estrógenos. ¿Y la calcitonina? ¿Ah? La calcitonina. Preguntas.